Feliz día del Señor. Ya es el segundo domingo de Cuaresma. Abramos nuestro corazón al mensaje de salvación del Santo Evangelio según San Lucas. Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y de Juan, y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto, aparecieron conversando con él dos personajes rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías, y hablaban del éxodo que Jesús debía realizar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose, vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando estos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos 3 tiendas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, sin saber lo que decía. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió, y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Queridos hermanos, el texto de la transfiguración en el tiempo de Cuaresma tiene un enfoque muy específico, porque nos ayuda a ver cuál será el resultado de este tiempo. Cristo que deja ver algo de su Pascua, algo de su gloria a sus discípulos. Y es que los discípulos de todos los tiempos, escandalizados por la cruz, cansados por el sufrimiento y la fatiga humana, muchas veces necesitamos una motivación. Este texto adquiere ese énfasis. Por eso yo quisiera que nosotros nos fijáramos en algunos detalles de la palabra de Dios que sirven para iluminar nuestra vida de fe. Todos sabemos que uno de los pilares de la Cuaresma es la oración. La oración, que es relacionarnos con Dios. Dice el texto del Evangelio que Jesús subió al monte para orar, y cuando estaba orando, su rostro cambió de aspecto. Y es que no puede ser otro el resultado. Si la oración es una relación con Dios, no solamente cambia nuestro aspecto, sino también cambia nuestra forma de ver la vida y sobre todo cambia todo nuestro entorno. Por eso no olvidemos en un primer momento que la oración es uno de los pilares de la espiritualidad de la Cuaresma, que nos llevará precisamente para entender mejor la Pascua de Cristo y nuestra propia vida, nuestra vida de fe. El texto dice hoy que Jesús se ha encontrado con aquellos personajes del Antiguo Testamento, Moisés y Elías, y hablaban de la suerte que le esperaba a Jesús. Es decir, una revelación plena de Dios que nos dice cuáles son los pasos que va a seguir Jesús. No es propiamente su voluntad, no es lo que Él quiere, lo que desea. Cristo nos muestra que Él es nuevamente fiel a la voluntad del Padre y que para llegar a la resurrección, que para vencer el escándalo, el sufrimiento y la cruz, necesita permanecer fiel a la voluntad de Dios. Y así es, mis hermanos, todos nosotros necesitamos obedecer a Dios, permanecer fieles. Es precisamente este tiempo de gracia que Dios nos regala, precisamente para que nosotros también vislumbremos la gloria, la vida futura que nos espera delante de Dios y en sus poderosas manos. Por eso, animados precisamente por estos textos, nosotros podemos dejarnos también, como aquellos discípulos, ver la gloria de Dios. Cada que nosotros nos acercamos con fe a la comunión, cada que nos acercamos al Señor con amor, vemos la gloria de Dios. Aquellos discípulos en un momento dado no sabían lo que decían. Nosotros sí sabemos, si somos conscientes de que es la presencia viva y real del Señor, anticipo de la gloria futura, sabemos precisamente qué es lo que Dios quiere de nosotros. Dice el texto que los discípulos se llenaron de miedo. Nosotros tenemos que llenarnos de alegría por la presencia del Señor, por su cercanía para con nosotros, por su amor que constantemente nos da. Finalmente, la voz del Padre es una invitación a escucharlo. Y a Cristo le escuchamos en la medida en que le conocemos, en que reconocemos su propia voz, su voz en la palabra, su voz en los sacramentos, su voz cuando le obedecemos y somos fieles al Evangelio y a los mandatos que Él nos ha dejado.
Pidámosle al Señor en este domingo que cada uno de nosotros luche por transformar su vida, para que así, renovados, podamos celebrar el misterio pascual. Transfigurados con Cristo también, un día lleguemos a la gloria de la resurrección. Dios les bendiga a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buen domingo para todos. Ex moreno di misti